Hoy vamos a tener el primer seminario ministerial de 2017, este sábado 21 de enero 2017, y el tema, me voy a meter muy rápido, es el reino a los ojos de Dios. Vamos a empezar precisamente tal como usted tiene en su invitación con Mateo 13:11, donde la escritura dice, y respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. El entendimiento de la palabra misterio en cuanto al mundo es algo que está oculto, pero que en cuanto a nosotros es algo que estando antes oculto nos ha sido revelado. Entonces nos ha sido dado el conocimiento y de esa manera nosotros vamos a estar hablando de cosas que no todos les son reveladas, que no todos entienden. Ahorita vamos a ver aquí adelantito cómo lo explica el Señor Jesucristo. Pero también vamos a estar hablando del reino. La palabra ahí es basileia en griego y significa la soberanía de Dios. Vamos a estar hablando de la soberanía de Dios y vamos a estar hablando del poder regio de Dios. Vamos a estar hablando del dominio de Dios. Eso es lo que significa el reino, el poder regio, la soberanía. No pierda esto porque vamos a citar algunas veces la palabra dominio, la palabra control, y vamos a citar algunas veces la palabra soberanía y estamos expresando con ello el reino de los cielos o el reino de Dios. También por metonimia, es decir, por cambio de nombre, en lo concreto, ¿verdad? La palabra reino significa, ¿verdad? O denota que hay un territorio o hay un pueblo y sobre ese territorio, sobre ese pueblo hay un rey. A veces nosotros vamos a hablar del reino, pero nos estamos refiriendo a un rey que tiene un territorio. El territorio es toda la creación o que tiene un pueblo y nosotros somos un pueblo que estamos bajo un reino y por lo tanto bajo un rey. ¿Quién es este? Jesucristo, ¿verdad? Entonces con estas cosas vamos a entender, para que acabemos de entender lo que el Señor Jesucristo está tratando de decir aquí y que a nosotros nos ha sido abierto el entendimiento. El Señor explica allá abajito en el versículo 13, dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Tres cosas, la persona natural, el hombre natural, ve, parece que ve, pero no ve, oye y no oye, y menos pues entonces va a entender. Y el Señor Jesucristo dice que por eso habla por parábolas. Aquí están escritas acerca del reino de los cielos 7 parábolas que no todos entendían y que aún a sus propios discípulos les costó trabajo entender. Vamos ahí a leer el versículo 14, esto nomás para que quede explicado acerca de lo del misterio. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Entonces está hablando que los misterios no pueden correr en un corazón engrosado, en un corazón duro, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Vea el propósito de esto, porque Dios dice que a unos el misterio, a nosotros vemos y podemos captar, podemos percibir, tenemos oídos y oímos, tenemos un corazón y entendemos, pero otros no van a ver, no van a oír, no van a entender, porque hay un propósito de Dios. Dice, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Entonces está hablando que nosotros tenemos una preciosa oportunidad. No me voy a parar en ello más porque hoy yo no tengo un mensaje sobre lo que es el misterio, sino que lo que quiero explicar para que tú te lo preguntes. Así es que para ti misterio, y más adelante lo vamos a confirmar, significa algo que Dios ya te ha dado a ver, a oír y que lo entiendes. Entonces no es nada oculto, sino algo que ya tú sabes. ¿Cuántos alaban al Señor? O que el Señor ha puesto a tu disposición para que lo conozcas
y lo sepas. Así es que abre tu corazón en todo lo que nosotros vamos a hablar acerca del reino a los ojos de Dios. El deseo del corazón de Dios desde la creación, escuche esto, ha sido establecer su reino en esta tierra y gobernar a su creación, a su máxima creación, el hombre. Ese ha sido el deseo del Señor. Vamos allá al libro de los principios y vamos a leer, hoy la propia palabra se va a explicar, Génesis capítulo 2, versículos 4 al 8, y dice la escritura de esa manera: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allá al hombre que había formado. El Señor nos está hablando aquí en estos versículos de un resumen de la creación, y nos está hablando de que finalmente había puesto al hombre. Se ve la intervención de Dios. Alguno preguntaría, ¿dónde está el reino de Dios? ¿Dónde está el gobierno de Dios? Pues si usted ve, Dios lo estaba haciendo todo. Dios estaba creando todo. Dios estaba poniendo un escenario y Dios estaba poniendo al hombre en ese escenario. Si eso no es gobierno, si eso no es la soberanía de Dios, yo no sé entonces qué es. Vamos más adelante, al capítulo 9, versículos 1 y 2. Hoy los voy a llevar muy rápido, esté muy atento. Y vamos a ver más adelante qué pasó en tiempos de Noé. Y dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, y en vuestra mano son entregados. Versículos 8 al 11. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Entonces Dios estaba haciendo notorio a Noé sus deseos en su soberanía y en su poder regio, diciéndole que había destruido la tierra, pero todo ahora lo había vuelto a restaurar en el gobierno y en el orden de Dios, y había dadole a Noé autoridad. Es una de las cosas que nosotros podemos aprender, que nosotros estamos recibiendo de ese poder regio, el poder en nuestra vida, y en nosotros estamos recibiendo esa autoridad de parte de Dios, y esto está expresado en la soberanía y en el total dominio que el Señor tiene. Vamos a ver otro pasaje y vamos a ver que ese es el mismo sentir con Abraham, capítulo 12, versículos 1 a 3. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hace rato yo les dije que Dios había querido establecer su reino sobre toda la humanidad. Cuando hablamos de Génesis 2, estamos hablando de que era el inicio de la creación y Dios quería que todos los hombres estuvieran bajo el reino de Dios. Adán y Eva pecaron, y entonces ya no, el hombre, más adelante lo veremos, entró en una rebelión con Dios y no quiso ya aceptar el reino de Dios. Entonces nosotros vemos con tristeza la historia de Caín, cómo los hombres se desviaron y cómo tal desviación en cuanto a la relación con Dios y en cuanto a rechazar el reino de Dios, llevó a que Dios trajera un juicio universal, y este fue el juicio del diluvio. Vemos cómo Dios volvió a intentar con Noé y diciendo: bueno, son 8 personas, son es él, su esposa, sus hijos, ¿verdad?
y son 8 personas que están aquí y que totalmente conocen a quién soy yo y que yo soy el que reino, yo soy el que tengo el gobierno sobre ellos, yo soy el rey de ellos, los voy a establecer otra vez, voy a hacerlos otra vez, los voy a levantar, les voy a dar poder y autoridad y quiero que todos los hombres acepten mi reino. En el capítulo 12 de Génesis vemos un cambio. Dios miró el corazón del hombre, y eso lo vamos a confirmar al rato, entró en esa rebelión y dijo, yo no quiero el reino de Dios, yo no quiero que Dios me gobierne, no deseo que Dios intervenga en mi vida, no reconozco su soberanía, ni su poder regio, ni su dominio. No lo reconozco, yo no quiero a ese Dios. Entonces el Señor en su gran sabiduría tomó a un hombre y este hombre se llamó Abraham para levantar un pueblo que aceptara el reino de Dios. Y por eso es que nosotros vemos que había hecho pacto con Noé, pero para toda la tierra. Ahora está haciendo pacto con Abraham, pero para un pueblo nada más. Y nosotros hoy tenemos un pacto en Cristo Jesús, amén, para que el rey esté reinando y para que el reino de Dios venga. Entonces estamos viendo cómo hizo ese pacto y cómo hay un cambio, ¿verdad? En donde nosotros, toda la creación humana, hemos lastimado el corazón de Dios, no queriendo reconocer el reino de Dios, no queriendo reconocer que Él es el rey y que Él es el soberano. Y entonces el Señor dice, voy a tomar un pueblo para mí. Pero vamos a ver que tampoco este pueblo más adelante ha querido aceptar el reino de Dios en su vida, el reino de los cielos en su vida. Muy bien, vamos a ver ahora ese cambio ratificado muchos años después en el capítulo 19 de Éxodo, muy conocido de ustedes, versículos 5 y 6, aquí hubo ese cambio. Dios ha querido que esa máxima creación esté sujeta totalmente a Él y que Dios gobierne, pero el hombre no ha querido y el pueblo tampoco. Pero vamos a ver que aún en la rebelión del pueblo, en Éxodo 19, 5 y 6 dice, ahora pues si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vuelve al Señor a decir ahí, yo soy el rey, yo soy el soberano. No hay quien tenga ese poder regio, no hay quien tenga ese dominio, yo lo tengo. Y vosotros me seréis, que dice otra vez, un reino de sacerdotes. El Señor quería levantar un reino de sacerdotes, pero no solo un reino de sacerdotes, y dice, y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Aquí está confirmándose el pacto con Abraham y les está diciendo, vosotros van a ser la expresión de mi reino. Pero qué tristeza, el pueblo de Israel tampoco lo quiso. Y el pueblo cristiano, pues qué triste a veces, vamos a ver que tampoco lo quiere. Y hoy uno de los propósitos que yo tengo, y ahí lo vamos a ver más adelante, es que se restaure en tu vida el deseo vivo de que el reino de Dios esté en tu vida, hablando como esa metonímia en un nombre concreto, que el rey reine sobre ti como parte del pueblo de Dios. Vamos a demostrar a través de las escrituras que Dios, siendo el Señor y Rey, es el que debía de gobernar y establecer su reino en esta tierra, como venimos hablando, pero el ser humano lo ha rechazado y lamentablemente su pueblo también. Vamos a mirar algunas expresiones muy conocidas, pero con otra aplicación. Vamos allá a Josué capítulo 24 y vamos a mirar allí en Josué capítulo 24 esa lucha en donde Josué estaba viendo que el pueblo ya no estaba queriendo el reino de Dios en su vida. Y Josué llama al pueblo y hace una exhortación, como hoy el Espíritu está queriendo hacer una exhortación sobre nosotros en este seminario. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15, y vamos a leer el 24 al 27 de ese mismo pasaje, y dice, y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos.
Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Josué estaba preocupado porque el pueblo de alguna manera no estaba queriendo vivir bajo el reino de Dios, bajo el gobierno de Dios, y él quería. De aquí vemos varias cosas que se están repitiendo. Fíjense bien, Dios hizo un pacto con Noé. Dios hizo un pacto con Abraham. Dios hizo un pacto con Moisés, y el pueblo hizo pacto con Dios para que el reino continuara. Josué vuelve a repetirles y les dice: vamos a hacer pacto con Dios. Y yo podría decirles a ustedes: nosotros tenemos un pacto, sí, tenemos un nuevo pacto en Cristo Jesús. Y dentro de ese pacto que tenemos, Dios nos está ofreciendo el reino. Dios nos está ofreciendo ser quien sea el soberano, que exprese las cosas en nuestra vida, quien exprese el dominio en nuestra vida. Pero ¿tú estás dispuesto a ratificar ese pacto? Parte del pacto es que tú reconozcas que el reino de Dios está en tu vida. Parte del pacto es que tú reconozcas que Él es rey para ti, pero no de la boca para afuera, sino algo muy importante que agrega ahí Josué. Dice: yo en mi casa serviremos, y el pueblo dijo: nosotros también serviremos. Significa una total rendición, porque la palabra que ahí se usa para servir implica un acto de postración, un acto de humillación, un acto de adoración, un acto de culto a Dios, un acto de dar siempre a Él la gloria. Eso es lo que significa. Y entonces está hablando que si nosotros estamos diciendo que queremos el reino de Dios, ya hemos hecho pacto con Dios, debiéramos de ser ese tipo de cristianos que tuviera ese tipo de expresiones. Hoy hay muchos hermanos que no alaban al Señor, que no adoran al Señor, y están dejando de expresar que Él es su rey, porque al rey le gusta que le adores, al rey le gusta que estés en humildad delante de Él, al rey le gusta que te postres. ¿Qué puede hacer un ser humano cuando viene y se tira y se postra y está de frente su cara al suelo y está ahí? ¿Qué puede hacer? ¿Qué defensa puede hacer? ¿Qué acción puede tener? Mínima, porque estaría totalmente, si alguien está por encima de él, bajo el control, y cualquier acto que hiciera, como cuando aprenden a alguien que es muy peligroso, no le valdría. Eso es lo que Dios quiere. Ningún acto te vale delante de mí. Yo soy el rey, yo soy el que reino, yo soy el que tengo el dominio, tú no. ¿Cuántos estamos dispuestos a restaurar todo eso? Yo estoy dispuesto en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos allí a Jueces 8:23. Vamos a ver que después de esto fue bajando las cosas, y vemos ahora que el Señor estaba tratando de conservar una revelación de la teocracia, una revelación del reino en los corazones. Pero el pueblo estaba viviendo en gran desorden, pero Dios de repente levantaba a alguien que les recordaba quién debiera de ser el Señor. Jueces 8:23 dice: mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo señoreará, Jehová señoreará sobre vosotros. Entonces estaba él reconociendo que lo que él como varón y lo que su familia podía hacer no era obra de hombre, era obra de Dios. Era la soberanía de Dios la que estaba expresando Josué. Era el poder de Dios lo que estaba expresando, Gedeón, no Josué. Era el dominio de Dios lo que estaba expresando Gedeón. Y también dice: eso le he enseñado a mi familia, que el rey es Él, que el soberano es Él, y que no hay nada que podamos hacer sin Él. Yo no me voy a enseñorear, ni le voy a enseñar a mi familia que se enseñoree. El Señor se enseñoreará de nosotros.
el Señor reinará, el Señor gobernará, el Señor va a ser el soberano. Yo creo que esto es algo muy importante que debe de no solo enseñarse hoy, sino debe ser una enseñanza, y lo vamos a ver más adelante en algunos versículos cuando yo llegue a hablar más en los Salmos, que tienen que trascender sobre las generaciones. Tiene que trascender para que nosotros reconozcamos. Gedeón dijo, he hecho actos valerosos, y he hecho prodigios, sí que bueno, pero ¿de quién vienen los prodigios? Del soberano. ¿De quién vienen los actos valerosos? De el que es, que dice el Salmo 24, alzaos puertas vuestras cabezas y alzaos vosotros puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte, el valiente y el poderoso en batalla. Así es que el fuerte y el valiente y el poderoso es el Señor. Damos un aplauso al Señor y damos un aplauso por la vida de Gedeón. Amén, gloria a Dios. Tú puedes tomar una actitud equivocada con respecto al reino. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos 6 al 9. Y dice, pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Entonces, aquí vemos varias cosas muy importantes que hoy debemos de cambiar. En el corazón de Dios hay aceptación, pero hay tristeza. Hemos lastimado el corazón de Dios porque hemos desechado su reino. Y el Señor nos invita a que no lo hagamos el día de hoy. ¿Lo podemos hacer? Sí, hoy lo puedes volver a hacer. Pero ¿es eso agradable a los ojos de Dios y al corazón de Dios? No es agradable. ¿Es eso algo que debiera ser parte de la expresión de la vida de la iglesia cristiana? No debiera de ser eso. Pero dice, Señor, ya no queremos que tú reines, sino que reine el hombre. Y qué cosa tan triste cuando nosotros pedimos que reine el hombre. Ya vamos a ver que de todo modo Dios toma su soberanía, no se preocupe, aunque reine el hombre, el soberano ahí sigue. Y yo les voy a mostrar algunos versículos, pero el hecho es que el gobierno directo de Dios a veces es rechazado por nosotros, los hijos de Dios, porque aquí estamos hablando ya del pueblo de Dios. Ese pueblo, y le habla de la historia de la salida de Egipto y de Moisés, porque fue con Moisés que repitió ese pacto. Voy a hacer un pacto con ustedes, van a ser ustedes mi pueblo y ustedes van a ser un reino de sacerdotes y de gente santa. Pero el pueblo de Dios no quiso. ¿Querrá el pueblo de Dios hoy? Es una de las cosas muy importantes que estamos tratando de dejar en su corazón, que tenga usted ese vivo deseo. Vamos al primer libro de Samuel 10, 17 y 19. Y dice la escritura de la siguiente manera. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa y dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Entonces aquí vemos ya el hecho cumplido de haber desechado el reino de Dios, pero aquí se perdieron algunas cosas muy importantes, porque el Señor dijo, cuando yo reino, de dos cosas te libro, de tus aflicciones y de tus angustias. ¿Cómo nos sentimos hoy? ¿Está reinando Dios hoy? Si el Señor dice que me libra de aflicciones y angustias, ¿por qué estoy en angustia? ¿Por qué me desanimo? ¿Por qué me entristezco? ¿Por qué me deprimo? ¿Por qué me desaliento? Hoy debíamos restaurar el reino de Dios. Señor, tú reinas. Yo quiero que tú reines, Señor. Y dice que si nosotros confiamos en las cosas que el hombre hace, dice, ustedes quieren rey, ese no tiene la capacidad de librarte de tus aflicciones y tus angustias. Hay gente que entendió esto como David, pero a veces esto se vuelve individual. Y él entendió perfectamente ese reino
que expresaba el ser libre de aflicciones y el ser libre de angustias. Y levanta, ¿verdad?, varios salmos, pero yo el que recuerdo es una alabanza, porque Él es el que está reinando. Y es el Salmo 34, dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y Él me libró, ¿qué? De todos mis temores. Este pobre clamó y Jehová le libró de todas sus angustias. Hoy vienes con temores, hoy vienes con angustias. Ahí está el reino de Dios a tu disposición. Ahí está el rey queriendo que se restaure el gobierno en tu vida y sacarte. Hay tantas cosas ahí, ¿verdad?, que habla, ¿verdad? Primero habla en pasado y luego más adelante dice, este pobre clamó y Jehová le oyó, ¿verdad? Y lo libró de todas sus angustias. Entonces ya en un presente, tu pasado, tu presente, y abajo dice, ¿verdad? Clama el justo y Jehová le oye y le librará, dice ya en futuro, de todas sus aflicciones. Dice angustias, bueno, mejor todavía. Entonces el Señor nos dice, de tu pasado puedo librarte, de tu presente te puedo librar, y de tu futuro estoy listo para librarte. Pero necesito ser yo el soberano de tu vida. Necesito yo reinar en tu vida. Muy bien. ¿Cuántos alaban a Dios? Muy bien. Vamos a anhelar y buscar el reino de Dios como hijos. Eso es lo que estamos queriendo llegar a alcanzar eso. Pueblos y siervos para vivir bajo el reino de Dios. O sea, debemos incluirnos no solo los santos, sino todos los que servimos a Dios para vivir bajo el reino de Dios, porque Él reina sobre el cielo y sobre la tierra. Y queremos nosotros gozar de su gobierno. ¿Qué nos dice Mateo, muy conocido, 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Y cuáles eran las cosas añadidas? No se salga de contexto. No todas las cosas, sino las que están ahí. La comida, la bebida, el vestido. Bueno, eso ya está, incluye el vestido. Entonces, ahí está, ¿verdad? Y aún la cuestión de bendición corporal, porque el Señor habla de que no podemos aumentar nuestra estatura. Hasta lo bonito que estás, el Señor te lo ha dado. O lo hermosa que estás, el Señor te lo ha dado, ¿verdad? Porque Dios tiene puro pueblo precioso. ¿O no es así? Yo no sé por qué algunos varones se andan casando con las impías. Muy bien. Mateo 11:25. Ahora vámonos, porque dije que los voy a traer y así va a ser, porque tengo muchísimo material que enseñarle. Y dice aquí: y en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Entonces el Señor nos está diciendo que a nosotros nos han sido revelados los misterios del reino, pero porque usted tiene una conducta de niño. Y los niños, si tú le dices, a rato, si te portas bien te doy un dulce, espérate 2 horas, a las 2 horas ve el reloj y dice, mi dulce. Y si no se lo das, dice, me engañaste. Entonces, usted sea como niño. Señor, tú dijiste que vas a librarme de la aflicción, de la angustia, de los temores, de los miedos. Señor, tú dijiste, recibo, porque tú eres el rey. Y yo quiero de tu reino. Y tú ya me lo dijiste, me lo revelaste. Soy niño, pero no soy tonto. Y hay muchos muy crecidos, muy sabios, pero qué tontos. Perdón la palabra. ¿Sí? Vamos a ver que también el Señor desea eso. Este pasaje lo conocemos. Un vivo deseo. Hay hombres que han ido entendiendo esto. David fue uno de ellos. Isaías también fue uno de ellos. Y yo espero que también tu nombre se agregue a la lista. ¿Y qué dice Isaías 33:22? Jehová es nuestro juez. Jehová es nuestro legislador. Jehová es nuestro rey.
Él mismo nos salvará. Así es que, amado hermano, cuando el reino de Dios es presente y el rey se expresa en ti, la salvación viene del Señor. No solo la salvación para alcanzar la vida eterna y una morada en el cielo, eso es lo básico, sino cuando hablamos de esta palabra salvación, significa todo. Que Dios te va a salvar de ofensas, que Dios te va a salvar de broncas, que Dios te va a salvar de problemas, que Dios te va a salvar de muchas cosas, que Dios te va a salvar de enfermedades, que Dios te va a salvar de dolores. Jehová es nuestro rey. Jehová es nuestro legislador. Isaías lo conoció, pero no solo Isaías, Jeremías también lo conoció, ¿sí? Y en el capítulo 10, versículo 10 de Jeremías, ahora que hemos estado estudiando aquí en la Escuela de Crecimiento Espiritual, ha sido muy interesante, dice, mas Jehová es el Dios verdadero, ¿sí? Él es el Dios vivo, ¿y qué dice? Y el Rey eterno. Así es que aquí nosotros vemos que Él no ha perdido su soberanía. Él no ha perdido el ser rey. Él es el Rey eterno. Dice, a su ira tiemblan todas las naciones. Y su indignación, ¿quién la puede sufrir? Eso es la idea. Entonces yo estoy invitándolos, Jesucristo invitándolos a través de Mateo, Isaías diciéndolo, ya les cité de David, ya les cité de algo de Moisés, ya les cité hoy de Jeremías. Yo espero que hoy agregues tu nombre y tus apellidos diciéndole, Señor, yo quiero que tú reines en mi vida. Vamos a ver. Ahora quiero leer pasajes muy importantes del Nuevo Testamento que usted conoce. ¿Qué nos dice Primera de Timoteo 1:17? Y es muy conocido y lo hemos repetido. Como dice, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, está hablando, hace rato hablamos del Rey eterno, y hoy estamos hablando del Rey de los siglos. Y estamos hablando que es algo muy importante. Es el único Dios. No hay otro rey. No hay otro reino. No hay otro que pueda ejercer ese gobierno. No hay otro que tenga ese poder regio. No hay otro que sea el soberano de la tierra. No hay otro que tiene en control todas las cosas como las tiene, aunque tú de momento pienses, pues esto yo lo veo fuera de control. Dios lo tiene en control. Eso es para los que no creemos en su reino. Y a veces dices, pues esto se salió de control. Y tú estás en control de Dios. Pero cuando nosotros estamos bajo el control del reino, bajo el control del rey, muchas cosas no van a suceder. Y otras, si se suceden, Dios se va a encargar de arreglarlas. ¿Y por qué las permite el Señor? Porque tú no has entendido que a veces Dios permite ciertas cosas que suceden en tu vida, difíciles, chuscas, para que sepas quién es el rey, para que sepas que tiene poder y para que sepas que de Él es la gloria. Muy bien. Gloria al Señor por ello. Muy bien. Vamos para repetir allá, Primera de Timoteo, que también está incluido, y ahí habla de la soberanía de Dios, el capítulo 6, versículos 15 y 16. Lo estoy llevando muy rápido, hermanos, en esta ocasión no me puedo dar el lujo de entretenerme tanto. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano. La palabra soberano es un sinónimo de reino. Rey también de reyes y Señor de señores, al único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Vuelve a hablar del imperio. Amén. ¿Quién escribe esto? No es Pablo. Pablo, vean que eso trasciende. En el tiempo antiguo, Noé. En el tiempo antiguo, Abraham. En el tiempo antiguo, David y Moisés. En el tiempo antiguo, Isaías, Jeremías, Jesucristo. Y ahora, en el tiempo del Nuevo Testamento, nuestro hermano Pablo también diciendo, Él es el soberano.
Él es el soberano. Él es el que tiene el reino. Él es el que tiene el poder regio. Él es el que tiene el dominio. Él es el que tiene el control total. Él es este rey llamado Jesucristo. Este rey es tu rey. Ya el Espíritu está viniendo sobre mí y el calor empieza fuerte. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces, vamos a dejar ahí. Quiero dar un concepto. El reino de Dios, en una forma sencilla, es la esfera del gobierno de Dios. Así de sencillo. El reino de Dios es la esfera o es el escenario del gobierno de Dios. Vamos al Salmo 22, 28. Vamos hasta allá. Ahora nos regresamos. Y como les digo, hoy no se va a poder cabecear, porque si cabecea voy a ir a preguntarle para qué me habla. 22, 28. Y dice la escritura así: porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Otra vez, cosa muy clara que le queda al salmista, en este caso a David: de Jehová es el reino y él regirá. Aquí se nos agrega otro concepto más, que el que es el rey y el reino rige las naciones. Muy bien, vamos a seguir adelante, no voy a explicar más porque si no, no voy a poder alcanzar todo lo que Dios dio a mi corazón. Zacarías 14, versículo 9. Vámonos hasta el final. Ahora lo llevo hasta los últimos, hasta el penúltimo libro del Antiguo Testamento. 14, dije versículo 9. Y dice así: Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, un solo Dios. Y él reinará sobre toda la tierra. Bendito sea el Señor. Le estoy dejando bien claro acerca de que el reino de Dios es la esfera del gobierno de Dios, y está hablando. También es el control total del gobierno y la libre acción de Dios en el mundo y en los cielos. Fíjense, le voy a repetir esto: es el control total del gobierno y la libre acción de Dios en el mundo y en los cielos. Y eso quisiéramos que así fuera. Necesitamos hoy especialmente no solo restaurar la expresión del gobierno de Dios, sino la libre acción de Dios. Que Él haga como bien le parece, que Él haga como bien quiera, que Él haga conforme a su voluntad y sus deseos, porque Él es el rey y porque nosotros somos súbditos del reino. Por eso que Él haga su voluntad. Otra vez, quien entendió esta expresión de libertad de acción fue Isaías. Vamos a Isaías capítulo 40, muy conocido también para algunos este capítulo que habla de la grandeza de Dios, pero en el versículo 26 dice: el Señor nos reta para que entendamos su gobierno y el dominio. Levantad en alto vuestros ojos, es una ordenanza, y mirad quién creó estas cosas. Usted levante sus ojos y verá. Él saca y cuenta su ejército. Se está hablando de las estrellas. Y a todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Y hoy aquí por la contaminación, pues llegamos como el otro día, estaba hacia el poniente por la posición en que estamos hoy de la estación que vivimos de invierno. La estrella llamada Venus, ahí estaba, qué preciosa. Pero hay en algunos lugares en donde no hay contaminación, son lugares muy altos, que se puede contemplar toda la comba celeste y pues ahora sí que esa galaxia preciosa a la que pertenecemos, y pues contemplar otras cosas que se queda uno pasmado. Alguna vez, y les he platicado, yo estuve en Honduras predicando el evangelio en un pueblo muy alto, Mochito, que es un lugar minero,
y el culto era a las 5 de la mañana porque los hermanos salían a las 6 a trabajar, pero nos teníamos entonces que levantar muy de madrugada y ahí no hay nubes, y el ver, ¿verdad? El cielo era maravilloso. No es posible contarlas. No es posible contarlas. Es una tras de otra, y no es posible. Llegamos a diferenciar la Osa Menor, la Osa Mayor, llegamos a diferenciar Venus, llegamos a diferenciar así algunas estrellas que son muy relucientes y muy grandes, pero es imposible. ¿Y esa cómo se llama? Dice el Señor, en esa creación tan amplia, yo me conozco a todas las estrellas por nombre, a todas. Tal es el poder de su dominio. El Señor es el Rey. Ese es el reino del Señor, y esto nos está hablando algo, que hay un control total del Señor. Déjelo actuar, porque Él tiene ese control total. Vamos a ver también otro concepto del reino de Dios, y pues más bien en esto unas características del reino de Dios. El reino de Dios es moral, es espiritual y es en todo tiempo. Vamos a ir al Nuevo Testamento. ¿Qué Dios le reveló acerca del reino de Dios a Pablo en Romanos 14, 17? Porque el reino de Dios no consiste en comida y en bebida, sino en tres cosas espirituales y morales: justicia, gozo y paz. ¿Y en qué? En la persona del Espíritu Santo. Justicia, porque el justo es el que nos ha justificado y somos justos. En el reino de Dios en mi vida me hace justo. Y dice gozo. Está diciendo que el Señor pone en mí esa expresión del amor de Dios, ese gozo con el cual yo puedo derrotar muchas cosas, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Hoy no vengo a predicar acerca del fruto del Espíritu. Y finalmente dice paz, que también es fruto del Espíritu, pero ahí yo me quiero ir y pensar mucho en aquel trascendente versículo del legado de paz que el Señor nos dejó. En el reino de Dios hay paz. Ya entró el señor Donald Trump, tengo paz. Ya quiere decir que voy a deshacer México, tengo paz. Porque yo estoy bajo el reino de Dios. Pobres de los mexicanos que no estén bajo el reino de Dios. Pero usted y yo estamos bajo el reino de Dios. En un momento dado yo no me voy a salir de la realidad. Ciertas decisiones a nivel de naciones nos pueden perjudicar como nación, sí. Pero yo estoy bajo el reino de Dios, así es que yo voy a apelar a que el rey haga un acto de sobrenaturalidad, un acto prodigioso. Tenga que cumplirse la palabra de Dios en mí, aquella que dice en el Salmo 71, como prodigio he sido a muchos y tú mi refugio fuerte. Entonces eso nos da el reino. Y estamos hablando de paz, pero Jesucristo nos dejó un legado de paz. Ahí sí me quiero parar. Y Juan 14, 27 dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Por qué no piensas bien? Porque ya no andas en paz. Pero cuando andas en paz, no estás turbado. Cuando andas en paz, no tienes miedo. Porque tú sabes quién tiene control. ¿Sí? Bueno, estamos hablando de esas expresiones. Ahora, ¿qué nos dice 1 Corintios 4:20? Y eso es muy importante. Cuando está hablando Pablo, ustedes andan predicando mucho el evangelio, dice. Ustedes predican el evangelio por aquí, por allá. Yo ayer hablaba con una persona, dije, están predicando el evangelio. Qué bien, dice. Pero yo ya no quiero que prediquen si no hay demostración del Espíritu y poder. Y dice Pablo en 1 Corintios 4:20, usted lea el contexto arriba, porque el reino de Dios no son palabras, sino es poder. Esto nos debiera de preocupar a los que enseñamos. Esto nos debiera de preocupar a los que predicamos la palabra y decirle, Señor, tú estás reinando en mí. Es indudable que requiero de tu sabiduría,
Pero Señor, quiero que tu reino se exprese en mí con poder. Ay, que yo no esperaba esto. Pues no podemos esperar, porque el poder no es de nosotros. Porque el reino, o sea, el rey expresa su poder a través del pueblo. Porque el reino de Dios no consiste en palabras y en poder. Cuá, muchos predicadores, entre ellos me incluyo yo, cuá, muchos enseñamos. Y yo le decía a una persona, qué triste que teniendo la palabra verdadera y una sana doctrina, no tengamos el poder. Cuando el Señor nos está invitando a que nosotros proclamemos el reino de Dios, no solo de palabra, sino con poder. No solo de palabra, sino manifestando el poder regio de Dios. ¿Entiende usted lo que significa el poder regio de Dios? Espero que sí. Decíamos que el reino de Dios es moral, es espiritual y es en todo tiempo. Salmo 145, versículo 13. Y dice la Escritura, tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. ¿Es en todo tiempo? ¿Es permanente? ¿Es en todos los siglos? ¿En este siglo? Y en el venidero. Así es que, amado hermano, ese es tu reino. Si esa profundidad tiene el reino de Dios, ¿por qué no lo has buscado? No entiendo. Si esa trascendencia tiene el reino de Dios, ¿por qué el pueblo de Dios y los siervos no lo hemos buscado? Yo hablo de mí y le he pedido perdón al Señor. Hace rato platicaba y les decía, tengo como unos 3 años que he estado metiéndome a estudiar acerca del reino y estoy maravillado. Todo lo que he podido aprender acerca del reino. ¿Y saben qué? Antes no me estaba siendo revelado ese misterio, porque yo trataba de hablar del reino y no entendía. Pero gracias a Dios que el rey ya me quitó lo burro. Espero que también a ti. Y está dándome entendimiento para poderle compartir a usted todas estas cosas. Gracias a Dios. Vamos a ver algunas cosas. Yo hace rato le hablé que esta tierra es un escenario de rebelión contra Dios. Y es un escenario, oiga esto, en donde se han revelado 2 creaciones, la angelical y la terrenal. No me critique ahorita porque usted va a decir, no, también hubo rebelión en el cielo, sí, pero vamos a ver qué pasó. ¿Sí? Aunque hubo rebelión angelical en el cielo, aunque ellos no quisieron sujetarse al reino de Dios en el cielo, Dios no lo toleró en el cielo. Dios no toleró esta rebelión en el cielo. Y para información de usted, la ubicó en la tierra. ¡Qué bárbaro! Nos mandó a los rebeldes del cielo. Dios sabe. Pero no la toleró. ¿Hubo una rebelión angelical? Sí la hubo, usted conoce la historia. Pero vamos a ver, para comprobarle esto que vengo diciendo, Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 10. Después hubo una gran batalla en el cielo. O sea, no la toleró, hubo batalla. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, o sea, el diablo. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Órale, vámonos. Aquí no toleramos ni la anarquía ni los rebeldes. Dios les estaba diciendo al dragón y a los ángeles, yo soy el soberano. Yo soy el que tengo el poder regio. Yo soy el que tengo el dominio y el control. Así es que, vámonos. Los voy a mandar a otro lugar. Y nos los mandó para acá. Y fue lanzado fuera el gran dragón, o sea, y lo identifica, la serpiente antigua, o sea, la que le dio en la torre a Eva y Adán, que se llama diablo, y lo identifica, y Satanás. No solo es el calumniador, es el adversario, el cual engaña al mundo entero y clarifica
fue arrojado a la tierra. Señor, ¿para qué no lo mandaste acá? Entonces oyó una gran voz en el cielo que decía, no, nomás quedé hasta el 9. Después voy a leer ese. Tiene otra aplicación. Dios lo mandó a esta tierra. ¿Será cierto esto? Lucas, capítulo 4, versículos 5 y 6. Y dice la escritura. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, está hablándole a Jesucristo, a ti te daré toda esta potestad, o sea, la autoridad, y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Pero ¿quién se la entregó? El soberano Dios. Porque el diablo es una creación. Tiene poder. Y tiene hoy más poder y autoridad por causa del pecado del hombre. Porque el que practica el pecado es del diablo. Y por eso se enseñoreó el diablo. Y por eso se sintió, no el propietario, porque no es el propietario, se sintió el poseedor por un momento. No voy a explicar más de eso, si usted tiene más duda. Vamos a ver si será cierto esto para aquellas iglesias que dicen que ya el diablo está bien atado y que el diablo no hace nada al pueblo de Dios ni a los cristianos. Primera de Juan 5, 19 dice, sabemos que somos de Dios, yo estoy bajo el reino de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Por qué pasan muchas cosas en el mundo? Porque está bajo el maligno. ¿Sí? Primera de Juan 5, 19. Entonces, hay más versículos ahí que pudieran servirnos. Pero vamos a ver que finalmente esto no va a permanecer así. Es un momento, es un tiempo que Dios está dando. Apocalipsis capítulo 11, versículos 15 al 18. Y el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder. Eso es lo que significa el reino de Dios. Y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y grandes, y de destruir a todos los que destruyen la tierra. Voy a leer el 19, por eso de algunas cosas que luego leen los hermanos, que en lugar de leer la Biblia se andan metiendo al internet, que andan ahí, escudriñen la escritura. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Para algunos que están escuchando que el arca está acá, que el arca del pacto está en el cielo. No la encontraron los nazis, no la tienen en Londres, en el gran lugar de los top secret que tienen los ingleses. No, está allá arriba. Y tú deja de leer el internet porque luego vienen y me preguntan, hermano, ¿qué es que ya encontraron una caja que donde estaba el arca? Y yo a veces le digo, me quedo así viendo, ignorante. ¿Ya? Se le quita eso. Bueno, eso fue un apéndice, ¿eh? No estoy hablando de eso, ¿verdad? Para que se quite eso que se está corriendo en estos días, de que por ahí ya la encontraron, porque por ahí me vino a decir un hermano que ya la habían encontrado. Vamos a ver, otra idea más. Ahora el reino de Dios es dado, esto es muy importante, cuando alguno reconoce su gobierno. Voy a volver a repetir esto. Ahora el reino de Dios es dado cuando alguno reconoce su gobierno. Te invito a reconocerlo. Ahí está la promesa. Y vamos a tomar versículos. Daniel 4:25. Ahora nos vamos a Daniel. Daniel 4:25.
dice así: que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y como el rocío del cielo serás bañado. 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo es uno de los nombres de Dios, el Elyon, el Dios Altísimo, tiene dominio, ¿en dónde? En el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Dame de tu reino, Señor, yo quiero. Sí, se creía mucho. ¿Se acuerdan que la historia de Nabucodonosor? Eres un emperador, te sientes que eres muy inteligente, que has logrado todo por tu esfuerzo, pues ahora te voy a poner como peor que una bestia. Por bestia, por no aceptar el reino. Y Isaac lo pone ahí 7 tiempos, 7 años estuvo así, hasta que alzó sus ojos y dijo: el Dios Altísimo es el que tiene el reino, y Él da el reino a quien quiere. ¿Quieres ser levantado? Busca al que tiene el reino, el Altísimo, y dile: levántame. Y el reino de Dios es dado a aquellos que ahora están reconociendo ese gobierno y lo buscan. Ya vimos Jueces 8:23, a Gedeón le fue otorgado. Sí, ya vimos también que el primer libro de Samuel 8:7 dice: no deseches este reino porque te vas a meter en problemas, en conflictos. Ya vimos también Isaías 33:22, no lo voy a repetir, donde Isaías declaró: Él es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Ya vimos Jeremías 10:10, donde Jeremías dice: Él es el rey eterno. Pero nos falta 2 de Corintios 3:17. Porque hoy la expresión de reino está dada en el Espíritu Santo. Porque el Señor, o sea, el que domina, es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Señor es el Espíritu. Ahora, ¿cómo expresa o manifiesta Dios su reino? A través de que el Espíritu Santo gobierne en tu vida. Pero tú y yo a veces somos ovejas de pelo largo o cabras peludas, y no queremos que el Señor reine. No queremos que el Espíritu gobierne, porque el Espíritu te va a meter en una lucha. Porque el Espíritu te va a decir: esto que quieres hacer en tu carnota no me gusta. Y eso se comprueba, ese gobierno del Espíritu, en Gálatas 5:16 en adelante, donde dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, el que te debiera estar gobernando y reinando, y el del Espíritu es el de la carne, para que no hagáis como quisierais. Órale, entonces entramos en una lucha. A la izquierda quiero ser cabra, a la derecha quiero el reino, y ahí estamos: Señor, sé que no, pero me gusta esta carnota, Señor, pero me gusta este mundo. No, pero esto es lo que el Espíritu dice. Y hasta que le decimos: Espíritu, ya gobierna en mí. Y como hace rato platicaba con una persona, nuestra alma mañosa que tiene deseos carnales, ¿verdad? Dice: hazlo, esto no es tan malo. Ay, y dice el Espíritu: no. Y estás en una lucha. Y vivir bajo el reino de Dios en los cristianos carnales se vuelve muy incómodo. Por eso muchos no quieren del Espíritu, porque se vuelve incómodo. Porque el Espíritu, si estás haciendo cosas malas, te redarguye de pecado. Dice: no, eso no es pecado. Ya volvemos a la exagerada santidad que pide la palabra. ¿Cuántos quieren el reino de Dios? Y entonces van, en cuanto a algunas cosas quieran hacer en la carne, van a vivir incómodos, porque no te va a dejar el Espíritu. Y algunos dicen: no lo oí, te hiciste el sordo. Pero el Espíritu sigue hablando. ¿Quieren seguir en esto? ¿O pueden decir: ya párele mejor, hasta aquí lo dejamos? Gloria a Dios. Estamos en un avivamiento. Hace mucho que no tenía yo un seminario con una asistencia como esta. Aquí hay algunos lugares todavía, hermana.
para que se vengan a sentar, porque no quiero, excepto la hermana que es la policía, digo la hermana María Antonieta, los demás pueden estar sentados. Aquí hay lugares y ahí hay otro junto a David. ¿Sí? Vamos a seguir viendo para que no me entretenga. Algo también muy importante que quiero tratar, que ya quizá he citado un poco. Dios no ha cedido su soberanía a rebelión alguna. Voy a volver a repetir, atiéndame. Dios no ha cedido su soberanía, es decir, su reino, a rebelión alguna, sino ha afirmado su soberanía. Algo contundente que quiero hoy hacer de declaración: no hay anarquía. Anarquía significa que no haya gobierno. Dios sigue gobernando. No hay anarquía en la expresión del gobierno y del reino de Dios. No hay anarquía. Que de eso viene en su corazón. Porque a veces he escuchado hermanos que dicen, esto ya se salió fuera de control, aún de Dios. Volteo y digo, aquí anda un conspiracionista, anarquista, cristiano carnal. Porque no puede ser otra cosa. Vamos a ver los versículos. Daniel 2, muy conocido y lo aprendimos. Como dice Daniel 2, 20 y 21. Dice así: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder. Aquí está reconociendo el reino y la soberanía y al rey y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. Oiga esto, quita reyes y pone reyes. Hoy puso a uno en Estados Unidos, pero también lo puede quitar. Y no es que le esté deseando que lo quiten. El Señor sabrá, porque Él es el que gobierna, no yo. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él quita reyes y pone reyes. Lo que aquí Daniel estaba diciendo es, fíjense el escenario en que lo decía: estoy bajo el imperio de Babilonia, estoy bajo un emperador, estoy bajo todos esos eunucos y sátrapas que vienen a mi vida, pero ¿saben qué? Y esto se lo dijo, ¿a quién cree? Al mero emperador le dijo, y el emperador vemos que no entendió, porque no le había sido revelado el misterio. Pero al emperador le dijo: él quita reyes y pone reyes. No te sientas tan salsa, Nabucodonosor, porque te pueden quitar. Hoy a veces nosotros entramos al conspiracionismo, los cristianos, y hay algunos hermanos que me están informando por ahí, están mandando twitters y están mandando mensajes y están mandando en Facebook: rebélate contra las autoridades mexicanas, saquea. ¡Pésimo! Yo le digo a esos hermanos, si usted lo ha hecho, pida perdón al Señor. Le digo a esos hermanos: ¿por qué no oras a Dios? ¿Por qué no buscas el reino de Dios? ¿Por qué no le dices al Señor que Él se encargue? Él quita reyes y pone reyes. No andes invitando a la demás gente a la delincuencia, ¿ok? ¿Eres un delincuente tú también? Si le cayó a alguien la piedra, sí, hoy hubo piedra para usted. Corrija ello y póngase a orar, porque nosotros los cristianos tenemos a alguien que es el Todopoderoso. ¿O no lo crees? Entonces, ¿para qué vienes a este seminario si no crees? No te estoy corriendo, porque algunos dicen: a la próxima ni vengo, nos corrió. Porque así me dijo una persona: nos corrió, yo ya no voy. Sí, pues respinga tu nariz, para tu trompa y salte, ¿verdad? Y pues hazla como allá en la otra nación. Me sale bien, me voy a meter de mimo. Daniel 4:35. Vamos a seguir viendo. ¿Están disfrutando lo del reino? Oh, yo sí, hermano. Para mí fue una gran revelación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad. Dios hace según su voluntad. En el ejército del cielo,
o sea, con los ángeles y en los habitantes de la tierra, con usted, humano, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? What happened, Señor? What? No hagas cara de what. Él hace como Él quiere. Qué hombre, Daniel, que entendió el reino. Estoy bajo la opresión porque Dios quiere que esté bajo la opresión de Nabucodonosor. ¿Qué querrá Dios? Que estemos sufriendo ciertas cosas. Dios sabe, pero Él reina para siempre. Romanos 13, 1 y 2. Que gana este partido, que gana aquel, que está este, que está aquel. ¿Qué dice Romanos 13, 1? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque las autoridades son de parte de Dios. ¿Y son puestas quién? Por Dios. Pero no debiera estar ahí. Ponte a orar. Y si está ahí, algún propósito Dios tiene. Yo recuerdo a algunos hermanos que yo predico contra la corrupción. Yo encontré un hermano allí en las licencias, en la expedición de licencias, y vean nada más cómo le entraba a la corrupción. Andaba ya arreglando. Hasta la cola está muy larga. Mira, si te vienes para acá, nomás ya sabes, y acá. Y que lo veo al hermano, yo estaba formado en la cola. El pastor Gleason. Pero eso sí, ¿verdad? Esos corruptos de Veracruz. ¿Y él? ¿Y él? ¿También le estaba entrando? Qué vergüenza. Dios tenga misericordia de nosotros. Amén. Aunque no haya una teocracia directa, porque lo que Dios quería era una teocracia, un gobierno directo, de todos modos, estamos hablando de que Dios no pierde la soberanía. De todos modos, Dios sigue gobernando. Primer libro de Samuel. Ahora vamos hasta allá y para que ustedes vean todo lo que Dios me permitió encontrar. Capítulo 10, 18 y 19. Y dice de esta manera: acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Yo creo que estoy mal, estoy leyendo el 9. Les dije 10, 18 y 19. Perdónenme, leí un capítulo anterior. Y dijo a los hijos de Israel: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, yo saqué, lo que ya leímos, saqué a Israel de Egipto, y os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho: no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Entonces el Señor sigue en control. El Señor sigue en control y no ha perdido la soberanía de ninguna manera, aunque gobierne el hombre, aparentemente gobierne el hombre. La promesa es que su soberanía, su reino, será total y pleno. Regresamos a Daniel. Ya habíamos visto algo de esto, pero ahora vamos a ver en lo que Dios le reveló a nuestro hermano. Daniel 2:44. Daniel 2:44. Ya voy para allá. Y dice la escritura de esta manera: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Entonces estamos viendo que el Señor tiene una promesa de manifestar su soberanía y su reino en forma total y plena. Daniel 7:14. Y dice la escritura de esta manera: y le fue dado dominio, está hablando del reino de Dios, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido.
Esa es la promesa que Dios tiene y yo alabo al Señor por ello. Algún día lo veremos en esa expresión. Y dice la Escritura, Primera de Corintios 15, 24, es muy precioso esa parte y voy a leerla, Primera de Corintios 15, y dice así: luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, de lo que hablamos antes es de la expresión del reino de Dios en esta tierra, pero dice que cuando todo termine en esta tierra, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia, entonces el Señor va a reinar y va a ser el reino dado al Dios y Padre. Muy bien, vamos a seguir mirando. Mateo, pero es hasta el 28, leí nomás el 24, ¿verdad? Porque preciso es que porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Por eso le va a entregar Jesucristo el reino que expresa en esta tierra al Padre, y va a haber un solo reino, un reino eterno y total y pleno. Y vamos a Mateo 22, 44. Dice la Escritura de esta manera: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es cuando Jesucristo interrogó a los fariseos y les dijo, ¿no soy Dios? Ahí les va esto, explíquenme lo que dijo en el Salmo 110 David. Y dice que no le quisieron explicar, porque no quisieron reconocer que Jesús es Dios. Jesús es Dios, Jesús es Rey y tiene el reino también en sus manos. Hebreos 12, 27 al 29. Vámonos hasta allá. Y eso está precioso, ese pasaje. Dice así: y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles. Los reinos de ahora son movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, yo recibo un reino inconmovible, uno que no se mueve. Tengamos gratitud y mediante ella otra vez sirvamos a Dios como Josué y el pueblo, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ahí queda confirmado la promesa de la soberanía, su reino será total y pleno. Bajo rebelión y desprecio al gobierno directo de Dios, los que gobiernan las naciones no están enterados, pero administran el reino de Dios y son designados por el Señor. Este es otro pasaje, Primera de Crónicas 28, primer libro de las Crónicas 28. Vámonos hasta allá. Ya voy llegando. Ya a mí mismo me cuesta trabajo. 28, versículo, les dije 5, ¿verdad? Dice así: y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Este David está dando esta palabra de revelación y está diciendo que Salomón no fue puesto por él, sino que Salomón fue puesto por Dios. Gloria al Señor. Tenemos ahí, nomás vamos a dar un encabezado. Aún el pueblo de Dios está participando en la rebelión universal. Isaías 1, vamos a ver, Isaías 1, ya voy llegando, versículos del 1 al 4. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Dios y provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Con esto dejamos sabor para venir a seguir comentando
en el nombre de Jesucristo esta enseñanza acerca del reino a los ojos de Dios. Que Dios bendiga lo que se ha escuchado.